Después de la estrepitosa caída de nuestra economía tras la cuarentena total que vivimos el año pasado, poco a poco la economía empieza a reactivarse. Y uno de los signos de esa reactivación es que el gasto básico de los peruanos parece que está aumentando. Cayó hasta los 673 soles y ahora estaría llegando a los 716. ¿Es ese acaso un símbolo verdadero de la recuperación económica en nuestro país? Eso se lo vamos a preguntar a Jorge Guillén, profesor de SAN. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Podemos afirmar que el crecimiento del gasto básico que se empieza a apreciar es un signo de la mejora económica, de la reactivación de nuestra economía. Sí se puede un poco, aunque los niveles de pobreza todavía están cerca del 30%, ¿no? del 20%, 19% que estaban antes de la pandemia. Sí hay una cierta recuperación en algunos sectores, ¿no? que se están reactivando con mayor velocidad que otros. El primer trimestre de este año hemos tenido un buen incremento con respecto a lo bajo que teníamos en el mismo trimestre del periodo anterior, del año pasado. Y si comparamos con el 2019, es decir, el primer trimestre del 2021 contra el primer trimestre del 2019, hay una ligera recuperación de 0.1% con respecto a ese periodo prepandemia, que es un buen, como para hacer un comparativo contra algo más o menos mayor que lo que teníamos antes de la pandemia, porque si nos comparamos contra los niveles del año pasado, siempre va a haber un rebote estadístico, ¿no? En el segundo trimestre también probablemente. Luego viene ya lo que se llama una inercia, un viento de cola, ¿no? La inercia como que parecería como que si estuviéramos ya empezando a las variaciones de prepandemia, ¿no? Con PPK y Vizcarra, 2% anual, ¿no? en cada periodo. Debido a ello, las familias pues van a tener que tienen mejores ingresos y están mejorando ligeramente, ¿no? Ligeramente porque todavía, como te decía, los niveles de pobreza van a tener que reducirse en un par de años, dependiendo de cuál es la tasa de crecimiento y la incertidumbre política que tengamos. Claro, porque finalmente con los pronósticos de crecimiento que tenemos para este año, que bordean el 10%, todavía no llegamos al nivel del 19%, ¿no? Todavía quedamos puntos abajo. Y según el reporte de inflación del Banco Central, el último, este año podría estar revisado al alza quizás, podría ser un poco de más de 10, depende de la incertidumbre política y de cómo se maneja el equipo técnico de julio en adelante, y luego y el manejo de la pandemia. Y luego ya en los siguientes periodos ya no tendríamos que comparar contra algo, digamos, bajo, ¿no? Ya no va a ser ese rebote estadístico, ¿no? La mayor parte de este crecimiento está explicado por rebote estadístico. Por eso si tú comparas contra el 2019, hay viento de cola. Es un 0 punto algo, un 2, un 1, pero contra el año pasado que fue muy malo, pues te va a salir hasta abril, creo que salió 50, ¿no? Claro. Por ciento de incremento, ¿no? Porque esos niveles de comparación, pero claro, pero estaba bajo tierra, digámoslo así, ¿no? Estaba bajo tierra. Todavía no. Algo más razonable sería compararlo contra el 2019 y no sale viento de cola, inercia, ¿no? La misma inercia. Todavía no tenemos algo extraordinario de crecimiento que nos permita llegar a aprovechar este incremento de los precios de los metales para que, digamos, con 4 o 5% constante en el 2022 podamos estar en los niveles antes de la pandemia y con la pobreza, los niveles de pobreza antes de la pandemia. Claro, porque lo que se dice es que debemos crecer por encima del 3, ¿no? Para absorber a toda esa masa laboral que ingresa y generar algún tipo de mejora en la economía familiar, ¿no es cierto? En la economía de las personas. Por debajo de eso es bien complicado conseguirlo. Sí, tú mismo lo has dicho, es la ley de Okun, ¿no? Si creces a una tasa de 3.5, 3, entonces el desempleo va a caer y los niveles de pobreza. Porque básicamente la pobreza se reduce no tanto por los programas sociales. Ajá, correcto. Que hizo Humala o que se han hecho antes. Esos son paliativos, ¿no? Es el empleo. Es el empleo lo que hace que la gente tenga trabajo y la gente tenga bienestar
y ya se siente un poco más. Y ahí hay que agregar que el empleo es básicamente privado. El generador del empleo es la empresa privada, básicamente. Sí, el 80% de la inversión total es solamente sector privado, ¿no? El 20% es el sector público, que tiene siempre estas falencias y problemas de ejecución de gasto, ¿no? Que no creo que en estos 5 años se puedan resolver, ¿no? ¿Qué hacer en estos 5 años para generar ese crecimiento? ¿Qué cosas básicas? Porque como tú bien dices, aparte de la pandemia hay un listado de pendientes demasiado grande, pero el que mucho abarca poco aprieta, pues no hay que focalizarnos en unos cuantos que puedan dar cierto bienestar y ojalá eso se continúe pues en los siguientes, ¿no? No vamos a intentar solucionar los problemas del Perú en 5 años. Sí, hay prioridades, ¿no? Y hay escenarios también. Ahora estamos también jugando con la parte política, ¿no? Depende quién esté ganador. Ayer estuve leyendo un reporte del Credit Suisse que habla de estos escenarios, ¿no? Si se modera, digamos, asumamos pues que, bueno, si gana Keiko puede haber tensiones también, disputas, lo mismo que ha tenido PPK, va a ser su propia medicina. Y puede afectar también el crecimiento. Luego, si gana Castillo, puede haber 2 opciones. Se modera, pero Cerrón le va a dar digamos, el bloqueo, los congresistas de él, puede tomar alianzas, pero los fujimoristas de repente no lo reciben. Entonces está. Y luego, si va a la radicalización, es lo peor que le podría pasar a la economía peruana, la inversión que estamos hablando, y va a tener que ir a buscar asambleas, y también lo va a tener un poco difícil por el Tribunal Constitucional, va a pedir referéndum. Y el mismo Congreso, ¿no? Está complicado. El mismo Congreso donde para posiciones tan radicales tiene una minoría, pues, ¿no? No alcanzaría los votos. Tiene un 30%, ¿no? Incluso hasta para hacer nombramientos de directores del Banco Central, o ratificaciones, porque en el Banco Central ese del presidente del directorio, que después de 20 años ya se va a ir. Bueno, antes también habían otros directores que mantenían la misma dinámica, ¿no? No ha sido solamente Velarde el único, digamos, dependiente. La institución es sólida, pero si uno quiere ratificar o nombrar, se nombran 3 por el Ejecutivo y 3 por el Congreso, necesitas un 50% y tampoco lo tiene. O sea, está bien complicado. Si te quieres radicalizar o moderar, es bien complicado, está ingobernable. Y por el lado de si gana Keiko, también va a tener enfrentamiento. Claro. Sí, pues lo que vemos es turbulencia, ¿no? Y en medio de la turbulencia constante, hasta los mejores aviones se caen, ¿no? Sí, la radicalización es lo peor que le puede pasar a la economía. La moderación y por ahí, digamos, el continuismo nos va a llegar toda vez al viento de cola, al 2%. Claro. No hay algo extraordinario, digamos, ¿no? Que se pueda visorar. Y que continuismo no se entienda como hacer todo igual, ¿no? Porque finalmente el Estado necesita una modernización, eso queda claro, ¿no? Necesita ser eficiente, gestionar bien y atender las necesidades de la gente. Eso está fuera de discusión. Sí, hay buenos equipos técnicos en todos lados, ¿no? Independientes, ¿no? Digamos, de todos lugares, no politizados, pero el factor político está primando por encima de ello. Correcto. Y por ello es que no llegamos a los objetivos ideales, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre. Gracias a ustedes. Jorge Guillén, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.